la maestra, déjenme por favor, porque aquí ya se me movió. Le voy a dar la voz al doctor Luis Roberto Díaz Mares, quien hará la presentación de nuestra siguiente conferencia. Adelante, doctor Luis Roberto. Muchísimas gracias, doctora Susi. Muy buenos días nuevamente a tan amable auditorio. La Escuela Normal de Tlalnepantla agradece profundamente su presencia constante en las diferentes actividades de este magno evento. Con el permiso de todos ustedes, les presento la semblanza profesional del doctor Marcelo Cigarán, quien nos presenta la conferencia La educación y el psicoanálisis lacaniano, arte, ciencia y el saber no sabido. El doctor Marcelo Cigarán es un violonchelista e investigador en psicoanálisis argentino-americano establecido en Houston, Texas. Ha sido descrito por críticos musicales del diario de Kansas City como un violonchelista de profunda interpretación, filosófica y con gran técnica. El doctor Cigarán ha aparecido regularmente como solista en orquestas de Houston, Buenos Aires, su ciudad natal, entre otras ciudades de los Estados Unidos, de Argentina, México, Costa Rica y otros países. Su dúo con piano, La Nota Azul, consiguió eligiosas críticas en el diario La Crónica de Houston, como una actuación muy dinámica, enérgica y musical. Hermosa interpretación. Tiene también una activa vida como músico de cámara, recitales, solista en Estados Unidos y en el exterior. Tiene actuaciones en Nueva York, Houston, Kansas City, Boston, Mississippi y otras muchas ciudades norteamericanas. Fue ganador del primer premio en el concurso nacional abierto de los Estados Unidos con un jurado de la Universidad de Harvard sobre ensayos de psicoanálisis y cultura. Ello lo llevó a debutar con un recital de cello y piano en Nueva York en el año 2012. Es un investigador y consultor en psicoanálisis lacaniano y tiene también otros estudios en centros psicoanalíticos. Es profesor adjunto del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Houston desde el año 2014. Como investigador, ha publicado su libro Los poderes de la música, que se encuentra en Alemania, en Estados Unidos, además de numerosos artículos. Ha presentado trabajos sobre psicoanálisis y música en congresos de musicología, música, cultura y educación, como congresos de psicoanálisis y filosofía en Estados Unidos, en México, en Francia, Irlanda, Argentina y otros países de América Latina. Ha hecho estudios de doctorado en la Universidad de Houston, becado también para 2 maestrías que llevó a cabo en Missouri y Kansas City entre 1995 y 2001. De manera muy sintética, esta es la semblanza profesional del doctor Marcelo Cigarán. Tiene una muy vasta experiencia y es para mí un privilegio poder dejarlos en el uso de la palabra. Prestemos atención y disfrutemos muchísimo de sus saberes. Adelante, doctor Cigarán. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Querría saber, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí, doctor, podemos escucharlo. Sí, doctor. Fantástico. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo, a Carmen y a toda la gente que me ha invitado para esta oportunidad a la Escuela Normal y a este Congreso Internacional. Es para mí un placer presentar esta charla. Voy directamente al grano, ya que el tiempo es oro, dicen. En concreto, la educación. ¿Por qué la educación y el psicoanálisis? Áreas que, según Freud, junto con gobernar, son tareas imposibles de garantizar un resultado. La educación se las presento a ustedes para darles una versión distinta de lo que puede ser la ciencia, para que no queden atados al esquema biologicista exclusivamente, como monopolio del saber que hoy en día se maneja. Como los Steven Pinker, que salen diciendo que los genes van a determinar si engañamos a nuestros esposos, si somos altruistas, que todo se va a determinar por los genes y además que todo se va a determinar por el estudio del cerebro. Quisiera darles a ustedes un panorama de educación de un paradigma distinto. Y para eso traje quien ha sido el autor de mi investigación por muchísimos años, más de 25 años, estudiando a Jacques Lacan. Para presentarles a Jacques Lacan también me gustaría darles un poco una escena
una escena de lo que ha ocurrido para que un autor como tal sea popular, muy popular en Argentina, en México, en Francia, también en Serbia, Brasil y otros países. ¿Por qué esa ideología funcionó y no, por ejemplo, es tan popular, excepto en estudios de film theory o estudios feministas o estudios culturales en los Estados Unidos? Lacan no es una figura central de lo que es la salud mental en un país marcado por un esquema biologicista, si se quiere, con predominio de la neurociencia hoy en día. Voy a darles a entender quién es Jacques Lacan, porque quizás si están interesados en investigar, creo que el discurso de Jacques Lacan puede complementar, enriquecer y ayudar la labor de investigación de muchos de ustedes, en cualquier capacidad que se encuentren. Ustedes saben, por ejemplo, que un filósofo, Wilhelm Dilthey, era muy leído en Argentina a principios del siglo XX. Era un filósofo que hablaba de una denominada filosofía de la vida. Él decía, Dilthey decía que el concepto central de la filosofía era el espíritu vivo. Destacaba el papel de la imaginación. Decía que gracias a las experiencias y a las emociones se elevaban de lo casual a lo significativo. Dilthey era un pensador inusual. Explicaba que, así como las ciencias naturales tienen su objeto, las ciencias del espíritu tienen centro de estudio en el hombre, en el actuar y el desenvolvimiento. El hombre puede comprenderse internamente, puede estudiarse, algo que no se puede realizar con las ciencias de la naturaleza, porque hablaba más bien de la comprensión. La comprensión, y en sus obras, las obras más famosas de Dilthey, lo que hablaba era de la idea de la experiencia. Esto tuvo mucho repercusión en el ámbito de la salud mental en Argentina, y cuando yo digo Argentina, eventualmente siempre fue México y todos los países de habla hispana, e inclusive Brasil. En la época, ya estamos a mitad del siglo XX, este discurso de Dilthey permite que también se conozca y se difunda enormemente la filosofía francesa, Merleau-Ponty, Sartre, y toda la filosofía continental. De la mano de esos autores, es como Lacan llega a la Argentina. Y Jacques Lacan es introducido por un intelectual, Oscar Mazota, que quedó en la historia como quien introduce a Lacan, que por entonces decía, en la década del 60 decía, cito a Mazota, cada vez comprendo más hasta qué punto ese rol del intelectual tiene que ser teórico. Esto es, que si uno se ha dado a la tarea de pensar, no hay otra salida que tratar de hacerlo lo más profundamente, lo más correctamente posible. Aquí vemos en Mazota que este compromiso ya no es el compromiso con la realidad que tenía Sartre, sino más bien que es una conformación que se podría llamar influida por Althusser, donde engloba lo que sería para entonces la crème de la crème, lo importante para la intelectualidad, que era el estructuralismo, la lingüística estructural de Lévi-Strauss y el legado de Jacques Lacan. Paso entonces a hablarle a ustedes de este autor, Jacques Lacan, con el cual, si no están familiarizados, voy a darles una breve introducción hoy. Y por favor, si tienen alguna pregunta, además del momento que voy a dedicar un tiempo a las preguntas, tengo planeado el tiempo, con suerte, al reloj, como para poder hacerlo en forma correcta, pero si ustedes piensan que tomé demasiado mezcalito y digo cualquier cosa, porque no se entiende lo que estoy hablando, ustedes por favor siéntanse felices de interrumpirme y preguntarme, será bienvenido. El punto de mi trabajo con Jacques Lacan es hacerles saber que no es solamente a Lacan se lo conoce como un comentador de Freud. Sin embargo, Lacan es el creador de conceptos en psicoanálisis que han tenido una influencia enorme en filosofía y en epistemología. Freud y Lacan no dicen las mismas cosas. Ellos pertenecen a dos diferentes paradigmas. Si tuviéramos tiempo, que quizás en alguna ocasión la tendremos,
les podría mostrar cómo el concepto de inconsciente, que es crítico para entender, cuando yo les hablo a ustedes en mi conferencia, el saber no sabido, me estoy refiriendo a lo inconsciente, aquello que habla como síntoma, tanto en el niño del aula como en sus propias vidas, como que no pueden dejar de hacer tal cosa, y sabiendo que les va a hacer mal, siguen viendo episodios de Netflix hasta las 5 de la mañana, cuando tienen que estar a las 7 en la escuela, por ejemplo, o alguna otra sintomatología mucho más profunda que la que acabo de dar casualmente. En mi opinión, cuando hablamos de Jacques Lacan, estamos hoy muy confundidos, muy asimilados al legado de Freud, que es lo que conviene desambiguar. Yo creo que voy a tratar de pasarles la idea de, si les gusta investigar a este autor, que Lacan presentó un nuevo paradigma, uno que fue tan diferente en su momento que le causó la expulsión de la Asociación de Psicoanálisis Internacional. Una situación que provocó que el mismo Lacan, después de muchos años, cerrara su propia escuela, porque sintió que su mensaje o sus enseñanzas no eran entendidas. El resultado fue que la enseñanza de Lacan quedó disuelta un poco en lo que podría ser el legado freudiano. Aunque ustedes nunca hayan leído ninguno de los dos autores, con solo ver los títulos, la representación para Freud versus el significante para Lacan, como tantos otros, el ego del narcisismo, como el ego del estadio del espejo, pero voy a hacer hincapié en uno que quizás sepan. Freud hablaba de la estructura mental dividida en el ello, el yo y el superyo, que era silencioso para Freud. Y para Lacan, sin embargo, lo inconsciente se denuncia por el ça parle. Eso habla en nosotros. Imaginen ustedes, hablando de Dilthey cuando empecé, que en la época de Napoleón, cuando en los hospitales a nadie se le preguntaba nada. A una persona se le decía solamente, a nadie se le preguntaba, ¿y a vos qué te pasa? ¿Qué te pasó en tu vida? ¿Por qué te pasa esto? Simplemente se le daban un par de botas y se le decía, anda al frente. La época de paz marca el comienzo de lo que puede ser lo subjetivo, las teorías de la subjetividad. Por ende, las teorías de Jacques Lacan aplican particularmente a escenarios que no son estrictamente darwinistas, como lo es a veces la biología de Pinker, o la sociología y el historicismo de Harari, el escritor israelí que está tan de moda, que pretenden hacer de un escenario darwinista la solución a entender el mecanismo de la mente humana. Jacques Lacan tiene otro tipo de epistemología. Y ya que hablamos de conocimientos, quisiera decirles a ustedes que hay dos tipos de mitos que han transcurrido en el psicoanálisis con el cual ustedes pueden encontrarse en sus lecturas. Uno es que el psicoanálisis emerge de su propia clínica, lo cual equivale a decir que el psicoanalista también se forma de su propia clínica y por ende que el psicoanálisis sale del psicoanálisis, lo cual es absurdo. Sería como decir que nadie precisa estudiar para maestro, que simplemente con lanzarlo al aula una persona puede saber enseñar. Como si no hubiera una epistemología previa para entender qué es lo que se está haciendo. Y la crítica que se puede hacer a lo que digo, que no es un saber psicoanalítico, sino que son referencias filosóficas, son fácilmente replicables o refutables con la idea de que no hay conocimiento que no salga de otro conocimiento. Para darles una idea, por ejemplo, hay un libro, hay una literatura inmensa, pero si quieren leer algo interesante, un matemático serbio, Vladimir Tasić, muestra cómo las matemáticas han influido en el pensamiento postmoderno. En otras palabras, todo conocimiento surge de otro conocimiento. Y en Lacan, la teoría de Lacan está estructurada de manera tal que el sentido, el significante que para Lacan representa la base del corazón teórico, el significante sería, si ustedes van a la lingüística de Saussure,
van a ver que había una primacía de lo que significa versus el significante, que es el sonido. Y para Lacan, la estructura significante adquiere una primacía, y con eso rompe toda una epistemología de una época, ayudado también por la lingüística de Roman Jakobson. Entonces, esta epistemología que Lacan crea, donde el significado, la palabra, el otro, la palabra no, el significante, quisiera diferenciar, como dije recién, y el otro, están siempre presentes en la estructura, forman parte de la estructura de cada sujeto. Por darles un ejemplo, el sujeto comienza en el lugar del otro. Nosotros antes de nacer ya tenemos un nombre planeado. Hay muchos de nosotros han planeado para nosotros qué carrera vamos a seguir. De hecho, ¿saben una cosa? Me desempeño como psicoanalista en The Men's Center Houston, además de ser profesor adjunto y además violonchelista. Pero quiero que sepan, por ejemplo, viva Freud, que a mí cuando era chico me decían chelo. Para mostrarles a ustedes que quizás no tuve otro remedio que ser un chelista en mi vida, y que no estamos tan libres como creemos en la determinación de la estructura de lo que sea sentido para nosotros. Este sujeto que les decía comienza en el lugar del otro. Ese otro primordial podemos llamar a la madre, o quien sea que esté estructurado en esa función. A través de esa función es como nace la subjetividad. Una subjetividad que está siempre inmiccionada. Fue un neologismo que Lacan introdujo en una conferencia en Estados Unidos. No somos nada sin el otro. Entonces, podemos ver que acá hay saberes distintos. Si ustedes investigan Freud, van a ver que Freud va a estar del lado de Parménides y va a decir, el ser es y el no ser no es. Pero si estudian Lacan, van a ver que Lacan habla de Heráclito. Entramos y no entramos al mismo río dos veces. Porque nunca somos las mismas personas. Con Freud vemos que estaba con Aristóteles. La idea es lo sensible, la idea sensible es lo primero. Mientras que Lacan estaba con Platón. La idea o la forma abstracta es siempre intelectual. En Freud, ustedes van a ver una influencia de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Mientras que Lacan toma Hegel, donde el deseo del hombre es el deseo del otro, que será una frase que se acuña muy usualmente para el psicoanálisis. Respecto a la epistemología, en Freud tenemos que el inductivismo, primero la experiencia. Sin embargo, en Lacan tenemos el deductivismo hipotético. Para tener una experiencia, tenemos que primero establecer que algo es una experiencia. Si hablamos de una conducta inusual, primero tenemos que saber qué es lo usual y qué no es lo usual. Todo de parte de una estructura simbólica previa. Les digo algunas citas, por si les interesa el tema y los puedo entusiasmar. Lacan dijo, para decir la verdad, Platón era lacaniano. Parménides estaba equivocado y Heráclito estaba en lo cierto. Y acá dice Lacan, cuando lo expulsan de la Asociación Psicoanalítica en Londres, y Lacan se refiere a los psicoanalistas ingleses y les dice, es crucial que algo del significante resuene. Uno se sorprende de que nada de esta suerte haya llamado la atención de los filósofos ingleses. Y los llamo filósofos porque no son psicoanalistas. Ellos piensan que la palabra no tiene efecto. Ellos imaginan que hay pulsiones. Para Lacan las pulsiones son el eco en el cuerpo de que hay un decir. Para Lacan la última realidad es discursiva. Entonces, los paradigmas para establecer la palabra ciencia en el título de mi conferencia es decirles que Freud tenía un paradigma positivista. Él tenía a la biología como un paradigma. Mientras que Lacan se estructuró en un quadrivium de 4 estructuras, de 4 disciplinas,
que son las ciencias que él llamó ciencias conjeturales, que eran la lógica simbólica, la física teórica, la matemática y la lingüística estructural. Si ustedes coinciden conmigo que estas disciplinas son ciencias, entonces el psicoanálisis es una ciencia. Uno de los puntos que vengo a compartir con ustedes hoy es que el psicoanálisis es una ciencia. Ustedes saben que esto se discute mucho. Algunos dicen que algunos experimentos en matemática, como no pueden experimentarse, algunos pensamientos, quise decir, en matemática, en lógica, como no pueden llegar a la experimentación, no serían ciencia. Sin embargo, la teoría de Einstein ha probado aplicarse desde un punto de vista de abstracción intelectual para luego llevarse a cabo a la práctica. No se ha podido hacerse a la inversa. Sería como la idea de pensar qué es una represa. Si la represa es ponerse a construir el dique en el agua y construirlo, y la realidad que llamamos es eso, o si la represa es la fórmula matemática que nos permite concebir una nueva realidad. Por ejemplo, crear una represa. Si tengo tiempo, voy a volver con algunas consideraciones sobre Lacan y el cuerpo, que son realmente de mucho interés. Pero voy a tratar de cumplir un poco con la asignatura de poder dirigir algunas palabras respecto al arte. Ustedes, por ejemplo, saben así que para Lacan, lo inconsciente, el saber no sabido, es y no es al mismo tiempo. Toma la postura de Heráclito, se abre y se cierra, aparece en una sesión en un momento fugaz y Doctor, apagó su micrófono. Perdón. Muchas gracias. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Se me escucha bien ahora? Sí, hace como 3 Sí, te segundos escucho muy bien. antes. Perfecto, perfecto. Algo pasó no sé qué pasó. Gracias, gracias. Yolanda, muchas gracias, Yolanda. Un gusto verte. Entonces, Gracias, igualmente. como decía entonces, Lacan está del lado de Heráclito. Las cosas son y no son a la vez. Lo que lleva a un paradigma quizás del gato de Schrödinger, la caja del gato donde no se sabe si está vivo o muerto y las realidades pueden ser alternativas, que nos habla la física cuántica, versus el paradigma biologicista. Con esto voy a decir unas palabras acerca de la música o del arte en general. Me focalizo en la música porque es donde tengo mayor experiencia. Entonces les digo, para lo inconsciente para Lacan, el saber no sabido es, él decía, lo que ça parle, eso que habla, que no entendemos, eso que habla en nosotros a través del síntoma. Y yo pregunto entonces, ¿eso suena, eso habla en la música? ¿Puede haber algún efecto de sujeto, de subjetividad en la relación con el objeto música? Y lo voy a precisar un poco más, para llevarlos ahora a hablar un poco de arte. Precisando esto, acotando lo que podría constituir el tema del sujeto musical. Ustedes saben que cuando yo digo la palabra sujeto para Lacan, no me estoy refiriendo al sujeto de la antropología, que para no decir hombre, dice sujeto, para referirse al hombre y a la mujer, sino que para Lacan, el sujeto tiene que ver con lo subjetivo, lo que está relacionado a la lógica significante. Y el sujeto, cuando un paciente viene a una sesión, tiene un sujeto en el sentido de subject, una materia. Como diríamos, ¿qué materia tomaste en la prepa? ¿Geografía? ¿Física? Sería subject o le sujet en francés. Entendido de esta manera, el musical subject, como lo titulo en mis libros, el asunto musical, es poder entender lo que Lacan describió cuando dijo
que todo arte, acá cito a Lacan, todo arte se caracteriza por una determinada forma de organización alrededor de un vacío. Acá partimos del hecho de que la música tiene un lado matemático, un aspecto a saber y otro que llamamos los afectos, aquello expresivo de la música. Ustedes saben, por ejemplo, que Leibniz, el filósofo, decía que la música es un ejercicio aritmético inconsciente, en el que el espíritu no se da cuenta que está contando. Y a eso le replica luego Schopenhauer, lo reformula y dice: la música es un ejercicio inconsciente de metafísica, en el que el espíritu no sabe que está haciendo filosofía. Podemos encontrar la intersección de música y psicoanálisis en la estructura. Lo común tiene lugar en un espacio matemático de la música, donde es posible experimentar, después de la idea de la música como estructura, esos números que se pueden numerar, esos cálculos que se pueden predecir, pero también aquellos que no se puede contar, lo que es mensurable y lo que es inconmensurable, las anticipaciones y las retrospectivas. Todo esto sin saberlo. Quiero decirles, el compositor o el músico que ejecuta música lleva a cabo leyes que desconoce. Puede conocer reglas de armonía, puede conocer reglas de cómo componer una sonata, de cómo tocar un instrumento, pero hay algo que pertenece al evento musical que tiene otro orden, tiene otra lógica. Ustedes saben que Lacan nos dejó, la última de las conferencias que dio Lacan, dijo Lacan: yo les dejo mis tres, porque Freud había dicho que había la estructura psíquica, que estaba el yo, el consciente, inconsciente y preconsciente, y luego en la segunda tópica de Freud habla de que hay un yo, un superyo y un ello. Pero Lacan tiene otra manera de definir la realidad. Para Lacan, la realidad se define por tres registros, que son el registro simbólico, el registro imaginario y lo real. Lo repito, Lacan tiene entonces la idea de que la dimensión humana se juega en tres registros: el registro simbólico, el registro imaginario y el registro de lo real. El registro de lo simbólico es lo que se origina en el lenguaje. Es la instancia que Lacan puso como gran otro, con A mayúscula, A de autre en francés, que aparece encarnado en la madre o los referentes en la vida de un sujeto. Lo imaginario es la dimensión, ese continente donde se desarrolla el pensar en imágenes, no solo visuales, sino las imágenes en un sentido semiológico. Con esto quiero hacérselo más fácil. Quiero decirles, para Lacan lo imaginario es la dimensión del engaño. Por ejemplo, cuando una paciente viene a una sesión diciendo: estoy tremendamente deprimida, engordé 20 kilos. La respuesta sería realmente decir: ¿por qué comiste tanto? O bueno, ¿por qué no haces dieta? No. La idea de peso, el peso, está primariamente determinado no por el cuerpo biológico, está determinado por la mirada. Por eso quería ver si tenía tiempo de hablar del cuerpo, porque en Lacan es fascinante la idea de que el cuerpo es imaginario. Esta idea que hace sufrir, a todos nos preocupa desde un lugar absolutamente de engaño, de pensar: son mis ojos atractivos, son feos, tengo la nariz muy grande. Esas cosas que nos hacen sufrir a través de un sufrimiento absolutamente imaginario, que se refiere a una entidad que creemos que somos, pero que en realidad tenemos, que es el cuerpo. Pero bueno, continúo. Lo real es aquello... lo real sí, es aquello que no se puede reducir a representaciones. Lo real para Lacan no tiene nada que ver con la realidad.
porque para la realidad es lo que definimos a través del orden del lenguaje. Lo real para Lacan es lo imposible, lo que es matemáticamente imposible. Por ejemplo, la angustia o el efecto que produce la música. Ciertamente el arte se juega en el terreno de lo real. Una vez dicho esto de los registros, si esto quedó así, Lacan nos dejó los 3 registros. La música tiene su discurso, por ejemplo, que sería lo simbólico. Y a eso está anudado lo que nos impacta, eso que nos llena de placer o de tristeza, que sería lo imaginario. Y finalmente la estructura que sería aquello que está en el orden de lo real, de eso que nos impacta y no podemos entender, damos un sí incondicional a aquello que nos impacta y no tenemos palabras para poder definirlo. Es algo que se puede entender a partir de una estructura significante. Se puede ver una similitud, por ejemplo, con la práctica clínica, donde cada caso establece algo nuevo de la estructura psíquica. Y por el mismo hablar, cada sonata de Beethoven descubre una nueva perspectiva de lo que se degrada de la teoría de cómo se compone una sonata. Se trata de la música como una estructura de un discurso, ya que la música tiene frases, afirmaciones, preguntas, suena. Nos habla de una perspectiva en la que se vuelve audible el discurso del otro. Lacan decía sobre el teatro: está claro que el inconsciente allí está presente bajo la forma del discurso del otro, que es un discurso perfectamente compuesto. Claro, ustedes saben, por ejemplo, que la tragedia griega no estaba para ellos en el auditorio. La tragedia en sí misma conllevaba el afecto, la catarsis. Lo leo otra vez. Para Lacan dice sobre el trabajo, comillas, está claro que el inconsciente allí está presente bajo la forma del discurso del otro, que es un discurso perfectamente compuesto. Lo dice Lacan en el Seminario 6 en marzo de 1959. Entonces le propongo yo que lo inconsciente, el eso suena, eso habla, ocurre en la música. La música y el arte son del orden de lo real. Por eso infiero que si la música la podemos entender o concebir de esta manera, es el inconsciente mismo, que como ya les dije antes, es y no es al mismo tiempo. Muchas gracias. Esto es lo que preparé por ahora y si tengo tiempo me gustaría compartir con ustedes algunas nociones de Lacan sobre lo que significa el cuerpo. Pero primero me interesaría saber si hay preguntas o si algo de lo que he dicho no es del todo comprensible, o si hay comentarios, o si hay ideas, o si alguien quisiera decir algo, estoy todo oídos. Doctor, seguramente saldrán muchas preguntas, sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una yo, o sea, algo que me llama la atención. Llama mucho la atención todo lo que usted plantea de la parte lacaniana en relación al psicoanálisis. Hay algo que a mí me da vueltas, ¿no? Y a lo mejor, aunque no directamente tiene que ver con Lacan, sí tiene que ver con el psicoanálisis. ¿A qué me refiero concretamente? Ya ha platicado un poquito de las discrepancias que en un momento dado se haya podido dar entre la teoría psicoanalítica lacaniana y aquellos seguidores más puros o duros de la escuela psicoanalítica freudiana. En ese sentido, también históricamente se han registrado una serie de eventos de ese tipo. Concretamente, en algún momento se hablaba de Víctor Tauss, ¿no? Este personaje, este discípulo directo de Freud, que escribió, por si la memoria no me falla, escribió por ahí un texto que se llamaba Hermano Animal, ¿no? Y donde incluso ahí se hace referencia precisamente a más adelante a la misma muerte de Víctor Tauss, o al suicidio de este, ¿no? En su relación con Freud, ¿no?
Y después encontramos a lo largo de la historia diferentes episodios, no solo concretamente de Víctor Tauss, que además tuvo una relación con Lou Andrés Salomé, que a su vez Freud le interesaba mucho la relación de Salomé, porque a su vez Salomé había tenido o era el contacto directo con Friedrich Nietzsche, por ejemplo. O sea, hay toda una historia ahí artística, surrealistas, Breton, y bueno, hay muchísimos personajes más, ¿no? El caso ahí es que lo que a mí o a un servidor le llama la atención en ese sentido es precisamente esos episodios donde diferentes personajes, escritores, médicos, discípulos de Freud, caen en situaciones de alguna u otra manera conflictiva que incluso derivan hasta en suicidios, ¿no? No sé si a lo mejor esa parte histórica que usted conoce más de la mano, insisto, aunque no directamente es en la parte lacaniana, pueda usted darnos un poquito de luz o algunos comentarios. Bueno, usted mismo sabe que Lacan tuvo algún paciente que se ha suicidado y fue corriendo a buscar al Althusser para pedirle por favor consejo. La realidad es que el psicoanálisis confronta al individuo, a la persona, a lo más intrínsecamente humano, pero en el sentido de lo conflictivo. Y como tal, bueno, si vamos a la historia de la medicina, no vamos a contar la cantidad de muertes que ha habido desde la cantidad de la historia de la medicina, desde que empezaron a practicar cómo hacer operaciones. La idea de lidiar entre la vida y la muerte es algo que se juega no solo en lo literal, en los casos trágicos que han terminado en suicidio, pero sino también en los casos cuando nos planteamos metafóricamente qué tipo de vida quiero llevar. En otras palabras, para Lacan, como para los psicoanalistas, la ética que nos define es la ética del deseo. Entonces, si nos define la ética del deseo, ¿cuántos de nosotros estamos vivos y cuántos de nosotros somos zombies y caminamos muertos por la vida? ¿Cuántos siguen el sueño americano? ¿Cuántas personas he visto yo que vienen diciendo tengo la perfecta casa, el perfecto auto, no sé cuánta plata gano y sin embargo tengo una angustia que me muero? No tengo razones para vivir. Digamos, el psicoanálisis plantea no una posición de dar consejo, sino una posición de descubrir aquel saber no sabido, relacionarnos con lo que habla en nosotros, que se puede transformar en el gesto último, que sería tomarse la vida, el gesto fatal, pero también puede tomar la postura de alguien que hace un actuar en función de una posición subjetiva distinta, para un vivir mejor, para un vivir un poco mejor, un vivir con menos sufrimiento. Las historias que usted plantea son reales, han sido parte de eso. En la ecuación estaba el famoso pintor Paul Klee también, en toda esa historia, con Lou Salomé. Ha habido casos muy trágicos, e inclusive muchos psicoanalistas de Freud han sido, que es una de las cuestiones que planteo hoy como una paradoja. ¿Por qué muchas personas como la hija de Freud, Anna Freud, o Melanie Klein, o Winnicott, tienen su lugar ganado en la historia del psicoanálisis? Tienen un lugar que uno dice, sí, yo conozco a Erich Fromm, pero cuando se habla de Lacan, se lo suele mezclar generalmente con conceptos freudianos. Hasta el día de hoy en París 7 tengo discusiones con colegas que hablan de Lacan y de Freud en términos que se los confunde totalmente, y creo que se ha perdido un legado. Una de las razones de mi investigación es que no se pierda un legado. Y si esto se conecta realmente con algo que quisiera comentar, si a ustedes le parece bien, me da el pie justo, doctor Rodolfo, para que les digan unos contados minutos, aparentemente tengo algunos minutos, para poder darles unas ideas que les pueden resultar sorprendentes acerca de lo que son los comentarios de Lacan en respecto al cuerpo. Porque la vida orgánica, entendamos que se define por lo que sucede en el cuerpo cultural. La persona que se suicida o que quiere vivir, que quiere besar a alguien, que quiere hacer algo en la vida, educarse, procede de un cuerpo cultural, no necesariamente el cuerpo biológico. El cuerpo cultural es aquel que está anudado a la palabra, aquel que está anudado al deseo.
se sepa o no se sepa. Usualmente el deseo permanece en su carácter de inatrapable. Entonces, para esto les comento que Lacan tenía una posición fascinante y peculiar respecto al cuerpo. Para Lacan el cuerpo es imaginario. Eso significa que el ser parlante que somos nosotros, este ser que habla, es un engaño. Esta idea la presentó en 1953, pero también la tomó en 1980. Para Lacan, digamos, el yo se construye a partir de la imagen del otro. La única verdad es la imagen de este otro, una identificación que es esencialmente engañosa. Por eso decía el poeta Rimbaud, decía la frase «Je suis un autre», «Je suis un autre», como que el yo soy otro. Mientras que para Freud, el otro siempre soy yo, es una imagen de me proyecto. Si yo me enamoro de alguien es porque en realidad tiene algo que me gusta de mí. Para Freud todo, si yo me enamoro, si yo tengo algo con un conflicto con este otro es porque tengo un conflicto con una parte mía que la proyecto siempre con el otro. Para Lacan es lo opuesto. Para Lacan es yo soy el otro. Y como resultado de este espejo dialéctico, lo que aparece es la rivalidad. Lacan dijo en su texto de la agresión en psicoanálisis, ¿quién sino nosotros va a tomar el desafío de la noción del estatuto del yo, que en la historia de la cultura se confunde con la del sujeto? Para Lacan lo esencial es la estructura subjetiva del sujeto, este sujeto confundido, este sujeto engañado, y voy a traer algunas quotations, que lo dije, algunas citas, perdón, para poder hablar del legado de Lacan en sus propias palabras. En el seminario 23, Lacan dice, por ejemplo, uno tiene un cuerpo, pero en ningún caso uno es el cuerpo. Ahí está estableciendo el problema del ser. La idea de que uno tiene un peso. Nosotros sufrimos el cuerpo, pero lo sufrimos porque hacemos la ecuación de que somos el cuerpo necesariamente. Y que la humanidad, dice Lacan en ese texto, está capturada por la imagen del cuerpo. Si quieren, no hace falta más que mencionar las selfies, o vayamos a Instagram para hablar de si estamos o no capturados por la imagen. Por supuesto que esto pasa en nuestra cultura, ¿no? No podemos decir que pasara en todas las culturas. Lo engañoso es que algo pasa por lo visual, por algo que es intangible, por algo que nosotros le damos un peso, pero que está dado por la mirada. En otras palabras, la estructura es eso real que brilla en el lenguaje. La estructura es lo real, no es la piedra o el hueso, como dicen en otras palabras, algunas escuelas psicoanalíticas, que lo real es el hueso del cuerpo. No, sino que la alusión a esos que hablan del cuerpo como lo real, como que el hueso reside en el placer del cuerpo, del soma, digamos, en el placer de lo que es orgánico, no es así para Lacan. Uno de los puntos fundamentales es que el fundamento del cuerpo es el lenguaje. Entonces, más que las teorías newtonianas que están tan presentes en Freud, con Lacan tenemos que la energía no es algo determinado constante, tiene que ver con el peso de los significantes, las palabras y los significantes que determinan el peso en nuestras vidas. Si a veces digo palabras es para poder ser que se entienda, aunque hay una diferencia muy clara entre una palabra y un significante. Para Lacan no hay fuerzas psíquicas, no hay un aparato psíquico. En la teoría del inconsciente, Lacan diferencia claramente el sujeto del individuo. Una cosa es la persona, el individuo que tiene que ir a votar, el individuo que tiene responsabilidad ante la ley. Y otra cosa es la aparición del sujeto del deseo, esta persona dividida entre lo que decimos y lo que no sabemos, entre lo que omitimos, aquello que callamos o aquello que decimos sin darnos cuenta que decimos. A esto
de estar habitado por discursos de otros. Es lo que Lacan llamó el discurso de inmixción de otredad. Y para terminar esto, por ejemplo, es como cuando en una entrevista a un adolescente, algún psicólogo que no es lacaniano le dice, bueno, sí, eso es lo que quiere tu mamá, eso es lo que quiere tu papá, pero vos, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés ser vos en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres ser en la vida? Y toma en cuenta el hecho de que ese tú es imaginario. El yo es imaginario en el sentido de que somos la suma de los discursos que habitan nuestra vida y que esos discursos muchas veces chocan en lógicas y crean síntomas, crean dolor. Esta es la postura de lo que sería la clínica psicoanalítica lacaniana, que he tratado de hacer una síntesis muy breve de un autor muy complejo a lo largo de este rato, junto con una especie de historia de cómo, por qué las lenguas latinas lo incorporaron, por qué la idea de la falta, que es tan estructural en Lacan, es mucho más potente en pueblos de habla hispana que en culturas anglosajonas. ¿Dónde está la base filosófica? ¿Quiénes son los antecedentes? ¿Cuál es la escena ideológica que permite el poder desarrollar una teoría como la lacaniana? Si esto resulta de su interés para alguno de ustedes, me sentiré como que la charla tuvo sentido. Y si al menos resulta de curiosidad tratar de investigar este autor, creo que aporta una alternativa a algo que es hasta ahora siendo una hegemonía dominante, que es el discurso de la neurociencia y lo biológico, que descarta lo discursivo. En Lacan, lo esencial, el inconsciente va a ser lo discursivo, y lo discursivo siempre involucra a un otro. La relación dialéctica. Creo que con eso dejo espacio para que se pueda establecer algún tipo de diálogo, si les parece. Muchas gracias, Norma. Alguien está mandando felicidades. Muchas gracias. Si alguien quisiera decir algún comentario o que pudiese yo aclarar algo que traté en un tiempo muy breve de poder llegar hasta ustedes con lo que puede llamarse el paradigma lacaniano, y en conjunción con áreas como son conflictivas, como la educación, si es que se puede pensar en un sujeto de la educación, y con la música o el arte. Relacioné el teatro, relacioné el arte. Lacan habló mucho sobre pintura y sobre el arte en su obra. No se ha hablado mucho de la música. He tenido el honor de ser uno de los pioneros en relacionar el psicoanálisis con la música, tanto en mis trabajos como en mis libros. Mi libro, estoy trabajando en el segundo, pero no es un área que haya sido elaborada, es un terreno hasta el día de hoy virgen, que ha despertado mucho interés por la experiencia que he tenido de poder presentar trabajos de esta índole en muchos tipos de congresos, en muchos tipos de diferentes eventos culturales. Quisiera agradecer, y sabiendo que tenemos tiempo, poder dejar espacio de reflexión, espacio de feedback, de que pueda haber algún comentario o alguna alusión a algo que les haya resonado de lo que dije. Buenas tardes, si me permiten. Carmen, ¿puedo hablar? Adelante, maestra Carmelita, por favor. Gracias. Doctor Marcelo, hablas de que Lacan se refiere al discurso del otro, que el cuerpo cultural está anudado a la palabra, que lo que brilla es el lenguaje, el fundamento del cuerpo es el lenguaje. Noam Chomsky habla de la lingüística, pero cuando hablamos de la lingüística hablamos de lo que se dice, de la palabra, pero se reduce. No sé para Lacan, ¿qué significa el silencio? Porque estamos hablando de la palabra, de las frases, que la música tiene frases, pero ¿qué significa para
Lacan el silencio. Bien, muchísimas gracias, Carmen. Obviamente Lacan toma si bien ambos son lingüistas, Lacan toma la lingüística de Jacobson, que en parte la de Saussure, pero la cambia totalmente, y toma luego la de Roman Jacobson, que es diferente a la de Chomsky, en el sentido de que para Chomsky existe una objetividad del lenguaje, mientras que para Lacan los significantes van a ser particulares, absolutamente definitorios de singularidad. Y el silencio, como el gesto, ya que podemos hablar de silencio, podemos hablar del gesto, del sonido, para Lacan es absolutamente un elemento significante. ¿Qué implica? Que es sujeto a interpretación. Si una persona viene y no puede elaborar una palabra, está tan deprimida que no puede hablar una sola palabra, eso habla volúmenes de lo que está pasando. Entonces, el silencio en términos lacanianos es un significante más. Para Lacan todo es un significante. Cuando digo significante no me refiero a la palabra hablada y al lenguaje. El lenguaje inclusive incluye los tics, incluye los gestos, incluye todo aquello del área humana que implica un otro y una significancia. Gracias. Gracias a usted, maestra Carmen. Siempre un gusto verla. Muchas gracias, doctor Marcelo. Gracias, maestra Carmelita, por la pregunta. Maestra Gis, adelante. Doctor Marcelo, para mí es un gran gusto, una gran emoción que siento al estarlo observando, porque estaba haciendo ya el recuento de que casi ya es una década que tuvimos el privilegio de conocerlo en la universidad. Y yo quiero hacer público que el doctor Cigarán, de manera muy altruista, nos ha estado apoyando de manera permanente en la Escuela Normal de Tlalnepantla. Y yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial a esa actitud que tiene como una bellísima persona, una persona altruista que nos ha obsequiado su música, que siempre he tenido esa gran oportunidad de saber que usted lo que busca es la mejora, el apoyar al otro. Recuerdo cuando fuimos a la Universidad de Querétaro, en donde cómo le recibieron a ustedes, a usted, principalmente a usted, por esa distinción que tiene en la música, un experto en música. Uno es un experto en el psicoanálisis. En realidad es una virtud que usted posee. Y yo le quiero en este momento expresarle mi admiración, mi cariño, mi respeto y sobre todo colocarme junto a usted para que en otras actividades que usted lleve a cabo o le inviten, nos haga el favor de también aceptar nuestra presencia, porque sabe Yola que le tenemos ese gran afecto, porque usted forma parte también de esa historia de los congresos internacionales, porque nos distinguió con su presencia cuando también estaba en Estados Unidos, en Argentina, no importa donde usted esté, pero siempre nos está acompañando. Muchísimas gracias, es usted muy amable. Y le reciba mi profunda admiración, cariño y respeto. Gracias. Maestra, doctora Gisela, debiera decir. No puedo más que retribuir el afecto, el cariño, y también retribuir diciendo que para mí ha sido un gusto. Es cierto que, no sé si altruismo, porque en realidad creo estar conformando algo de lo que es mi deseo cuando puedo intercambiar con ustedes, con gente tan pasional por la educación, con una persona como usted, maestra Gisela, doctora, que ha hecho de la educación una pasión en su vida, un estar todos los días. La he visto en sus reuniones, la he visto en las escuelas, he estado con los colegas, con Carmen, con Yolanda, pasando
me siento parte un poco de la escuela. Es más, he hablado con el doctor Rodolfo de crear tal vez alguna cátedra, si es que hay interés en el psicoanálisis lacaniano como algo que pueda ser complementaria a la formación. Estoy abierto a todas las posibilidades por una pasión en común que tenemos, que creo que incluye el saber, incluye el poder tal vez transmitir algo si es que hay una educación en ese trayecto, y por algo que nos marca, que creo que es la pasión por lo que hacemos. Tenemos una pasión por lo que hacemos que se nos marca en cada gesto. A usted, Gisela, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada taza de cosa rica que he compartido con usted y su magnífico marido, Ángel, en su casa, en las cercanías de la escuela, dentro de la escuela. He pasado experiencias tan hermosas que solo espero que la pandemia nos permita que el contacto cercano se vuelva a concretar. Pero mientras, estoy totalmente abierto a seguir apoyando con iniciativas de eventos, de cursos, de seminarios, de lo que pueda aportar tanto desde la música como de psicoanálisis. Reciba usted, por favor, un abrazo enorme, Gisela, por sus palabras. Yo quiero también tomar la palabra, si se puede todavía. Adelante. Yolita, le quiero decir que aquí ya sabe dónde tiene su casa. Con mucho cariño lo esperamos en cualquier momento. Gracias. Gracias, Gisela, gracias. Bueno, también quiero expresar el gusto que me da que estés aquí con nosotros. Me parece una gran oportunidad, me ha gustado muchísimo la conferencia, y bueno, yo también tengo una pregunta que hacerte con respecto a lo que nos presentas. Me llama mucho la atención que dices que, bueno, de acuerdo a Lacan, no somos el cuerpo, más bien somos nuestro discurso. Eso me parece muy interesante porque creo que en la cuestión pedagógica nos abre una posibilidad emancipadora. ¿Podríamos nosotros como docentes ayudar a transformar el mundo hacia una cuestión más liberadora, más, no sé, más justa y transformadora en la sociedad a través de nuestro discurso? ¿Qué podría decir Lacan y qué dices tú acerca de esa situación? Bueno, Lacan, no sé lo que diría Lacan, ¿no? Pero lo que puedo decir yo de mis elucubraciones respecto al estudio de los textos de Lacan es que lo que nos une son las buenas intenciones, pero vivimos en un mundo donde a veces, por esa primacía de lo imaginario, lo que se desarrolla es una hostilidad extrema. Entonces sí, yo creo que la apuesta al discurso, a que el lenguaje pueda ser una herramienta de elaboración de la relación con el otro, nos lleva a la posibilidad de un mundo con menos hostilidad, donde el otro no sea tan extranjero. Cuando nos miramos uno al otro diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué quiere conmigo? Estamos en lo imaginario, estamos en el mundo de la imagen. Pero cuando mediamos a través de la palabra, creo que nos reconocemos en la falta, nos reconocemos en que cada uno de nosotros somos no solo imperfectos, sino que tenemos un vacío estructural. Un vacío estructural que nos hace buscar. Es justamente porque tenemos ese vacío que podemos desear. Justamente el psicótico, la persona psicótica es aquella que no reconoce el vacío, no lo puede reconocer y genera un estado de profundo dolor. Cuando reconocemos la estructura nuestra como una estructura del vacío, nos permitimos el soñar, el desear, que es algo que hemos tenido alguna vez ocasión de discutir en nuestras charlas y caminatas que he tenido el placer de tener con usted, maestra Joly, y de poder hablar acerca de la educación. Lo que sí es un punto de inflexión que hago es que hay que estar atentos a que en general lo que prima es lo imaginario. Y al primar lo imaginario, la agresividad es algo que tiene que ser canalizado.
por eso la palabra es lo que permite. Por eso el sujeto lacaniano aparece más que nada en lugares donde hay paz. Si uno vive en un lugar como Israel, donde tengo que pensar si me cae una bomba mañana, o si le cae la bomba al vecino, no estoy tan seguro de que pueda elaborar lo simbólico, de que pueda elaborar el lenguaje. Estoy en una modalidad de emergencia. Pero en tanto haya paz y haya lugar para hablar de educación y haya lugar para hablar de investigación y un querer saber un poco más, creo que sí, las perspectivas son más favorables desde el lado del entender el cuerpo como el lenguaje, como aquello que nos anuda, aquello que nos hace decir lo que nos anuda al otro, aquello que nos gusta, que poder compartir con el otro y que queremos, y la necesidad que tenemos de estar siempre atravesados por ese otro que nos habla. Muchas gracias, doctor Marcelo. Un abrazo. Un abrazo, Jolie. Sigamos en contacto, por favor. Gracias a ambos por sus participaciones. Me gustaría ceder la palabra al doctor Roberto Leonardo, quien nos ha hecho favor de recoger algunas preguntas dentro de la sala de Zoom, ver si pudiéramos generar a través de estas preguntas un diálogo. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. Encuentro en este momento nada más una pregunta que hace una compañera y dice, para el psicoanálisis, ¿qué es el alma? Bueno, para el psicoanálisis lacaniano, el alma sería una estructura discursiva, una ilusión. Es una estructura que puede estar anudada a una creencia, como puede ser una fe, o puede ser una palabra que pueda embarcar aquello que podemos denominar el espíritu, la fuerza espiritual, el coraje para animarnos a vivir por lo que deseamos. El alma, como palabra etimológica, nos va a llevar a un decurso filosófico, a un decurso religioso. En Lacan el acento va a estar puesto en que es un discurso justamente. ¿Y qué implica ese discurso? ¿De cuál alma estamos hablando? ¿Del alma de Platón o estamos hablando del alma de Santo Tomás? ¿O estamos hablando del alma medieval o de los cruzados que podían masacrar a quien querían porque decían por Dios y por el alma masacramos a todos a lo que venga? O sea, ¿desde qué discurso me sitúo? ¿Desde dónde me posiciono cuando utilizo el significante alma? Puede ser para la poesía, puede ser para el crimen, puede ser para la creatividad. Depende de la subjetividad humana. Lo que nos habla Lacan es que un significante solo tiene sentido si lo asociamos a otro significante. ¿Alma asociado a qué? ¿A Platón o a religión? ¿Alma asociado a qué? ¿A espíritu o a vida más allá? ¿A alma asociado a entender el sentido de la vida o el alma solamente como una metáfora de la voluntad de vivir? ¿Se entiende lo que digo? Lo que estoy tratando de decir es que el discurso se entiende si se engancha con otros significantes, con otras palabras, y van a formar una cadena. Y esa cadena va a ser una posición subjetiva ante la vida. Para muchas personas va a haber una posición subjetiva diciendo el alma es esencial para mí. Para otras personas no. Para otras personas va a ser el alma metáfora de algo más. Gracias. Gracias, doctor. Por favor. ¿Tenemos alguien más dentro de la sala que quiere hacer una pregunta? Dejamos en el uso de la palabra a David Mendoza. Hola, doctor. Me presento. Soy el estudiante David Mendoza Gómora. Y bueno, me lleva a cabo una reflexión sobre lo que he aprendido en los cursos que he llevado en la normal. Y me suena mucho sobre el ser docente y lo que se nos enseñó. Entonces, me hace pensar en cómo ha sido históricamente
el docente visto durante mucho tiempo, pero a que en la normal se nos enseñe un discurso perfectamente compuesto. ¿Y con qué perspectiva se puede mirar esto? David, yo creo que cuando vos decís una perspectiva compuesta, te referís a una perspectiva pluralista, una perspectiva que pueda hacer enfocar la docencia desde muchos ángulos. Y yo creo que esa ha sido un poco la intención de mi charla hoy, ofrecerte un ángulo sobre una vertiente de forma de pensamiento que no es la principal, no es la mainstream, no es lo que prima hoy en el mundo, pero que te puede abrir a autores que impliquen un cambio o una reforma o no en tu hacer. Y esa cuestión de algo compuesto, voces, que sea multidiscursivo, creo que lo único que puede hacer es enriquecerte. Si te entiendo bien, ¿estoy respondiendo a lo que me preguntás? Sí, sí, Bien. claro, aunque también pues, no nada más a una reflexión como más a entre lo bueno o lo malo, y entonces ya un error o una... ¿Me explico? Sí, lo que sucede es que lo bueno o lo malo va siempre a ser una posición epistemológica, una posición ante el saber. Lo que es bueno, lo que es malo, depende siempre de una posición. A pesar de que podemos convenir todos en que hay cosas que son horrendas, todos podemos convenir, todos podemos decir, ¿el nazismo fue algo bueno? Y no, la verdad que no. Podemos convenir en eso, pero de cualquier manera tenemos que tomar en claro que siempre que tomamos una posición epistemológica tenemos que pensar qué hubiera pasado si Hitler llegaba primero a la bomba atómica, ganaba la guerra y empezaba a conquistar todos los países haciendo nazi a todo el mundo y matando al que no era nazi. La pregunta sería, ¿cuál sería lo bueno entonces? Entonces, creo que la pluralidad lo que permite es la capacidad de, en lugar de error, yo diría de ensayar diferentes tipos conceptuales y modelos para ver qué se adapta mejor a lo que uno pueda querer hacer mejor, enseñar, solucionar un síntoma, ser un poco más feliz, o que cualquiera sea la búsqueda. Pero se entiende que está todo condicionado por un aparato epistemológico previo. ¿Se entiende lo que quiero decir o lo complica más? No, sí, sí, doctor, muchas gracias. Claro, David, claro. Bien, doctor, también en Facebook, en la transmisión en vivo, surgen una pregunta que puedo generalizar en todos los comentarios que han vertido. Bueno, aparte de un sinfín de felicitaciones por su excelente conferencia. Una de las preguntas que puedo interpretar y que de manera muy recurrente se encuentra en la sala de Facebook es cómo el psicoanálisis incide en la educación y qué recomendaciones pudiera usted hacerles a los estudiantes normalistas para aprovecharse de esta posibilidad. Bueno, yo creo que se puede hacer. Respecto a eso, yo tenía un escrito donde yo decía que se puede, por ejemplo, pensar la educación como la posibilidad de generar, además de un educando, alguien a quien se le enseña algo, un sujeto del saber. Y por eso yo planteo en la educación que se puede anudar la ley como la función simbólica de la autoridad, el saber como aquello que se transmite y el sujeto de la educación, entendido como una producción de una subjetividad que se da en la relación, en esta creación que se da entre el que educa y el que es educado, que es una relación dialéctica. El psicoanálisis lo que provee es una dialéctica que nos habla de una posibilidad de que aparezca el sujeto, que como lo dije antes, como con la música, como con Heráclito, es y no es. Puede pasar como puede no pasar. Pero si el hecho subjetivo se da en la educación, es mucho más probable que el deseo de saber florezca.
Muchas gracias, doctor. Si no hubiese alguna pregunta más en la sala, daríamos paso a un agradecimiento. Me parece que no hay más preguntas. Robert, ¿me dejas hacer una pregunta? Claro, adelante, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. No soy tan experto en Lacan. Sin embargo, me resulta un poco familiar el discurso de Lacan frente a Michel Foucault. Entonces, creo que hay como un punto de acuerdo, bueno, un punto donde difieren también en torno a la idea del cuerpo. Usted señala que Lacan dice que el cuerpo es imaginario. Sin embargo, para Foucault el cuerpo es algo visible, es algo sobre lo que se castiga. Sin embargo, también es algo que se empodera. Entonces, me gustaría como escuchar la posición que usted tiene o en qué punto coinciden o en qué punto difiere Lacan y Foucault. Bueno, Lacan y Foucault coinciden en mucho. Foucault iba a los seminarios de Lacan. Vigilar y castigar, por ejemplo, porque se está refiriéndose usted, por ejemplo, respecto al cuerpo y a cómo se lo controla, siempre está previo a un aparato simbólico de autoridad, de punición, que castiga, que vigila. Si vamos a la estructura lacaniana y Foucaultiana, de Foucault, Foucaultiana sería, Foucaultiana, en ambos se da la primacía de la estructura simbólica. La estructura simbólica es lo que va a definir al sujeto, que para Foucault el sujeto está sujetado, el sujeto está amarrado por esas constricciones que produce el orden social. Lacan habla desde el sujeto que está sufriente de un síntoma. Ambos se refieren a un sujeto. Y para Foucault va a tomar un esencial el aspecto de la historia. Para la historia como para la dimensión del poder, para Foucault es esencial. En eso se diferencia un poco a Lacan, en el factor del poder como historia, como institución de poder, el psicoanálisis como poder de determinar las cosas. Foucault se va a plantear en contra del poder. Lacan va a hacer el hincapié en que solamente estamos diseñados por esta estructura significante y que lo que hacemos es responder de una manera a un saber inconsciente. Foucault admite el inconsciente, pero hace el énfasis en la cuestión del poder. Lacan hace el énfasis en el saber no sabido, lo que nos hace sujetos parlantes que sabemos y no sabemos lo que decimos. Ahí estaría un poco el contrapunto. Muchas gracias, doctor. A usted, a usted. Buena pregunta. Difícil. Bien, les agradecemos muchísimo las preguntas que han vertido, que nos han podido comentar. Si me lo permiten, me gustaría hacer un agradecimiento al doctor Marcelo Cigarán. Me parece que están a punto de poder proyectarlo y pues es parte de la dinámica de la Escuela Normal el poder agradecerle a cada uno de nuestros conferencistas su gran apoyo, su solidaridad, su altruismo. Valoramos muchísimo el hecho de que puedan compartir con nosotros sus saberes en diferentes disciplinas y esta vez no es la excepción. Muchísimas gracias. Permito dar lectura al reconocimiento. La letra dice: la Escuela Normal de Tlalnepantla otorga la presente constancia al doctor Marcelo Cigarán por su brillante y destacada conferencia La educación y el psicoanálisis lacaniano, ciencia, arte y el saber no sabido, en el desarrollo del 12º Congreso Internacional Experiencias, Retos y Perspectivas del Uso de las TIC, TAC y TEP en el aprendizaje de las ciencias y la educación del siglo XXI, realizada el 25 de marzo del año en curso, evento dirigido a estudiantes, docentes y directivos de las escuelas normales públicas del Estado de México e instituciones de educación, cuya finalidad es fortalecer el profesionalismo en el ámbito de la investigación, la excelencia educativa y la cultura de paz. Dicha constancia se encuentra rubricada por el doctor Rodolfo Cruz Vargas, director escolar.
Doctor Marcelo Cigarán, enhorabuena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su apoyo en los años venideros. Muchas Con felicidades. gusto. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Si ustedes me lo permiten, dejo en el uso de la palabra a la doctora Susana Hernández Rodríguez, quien tendrá a bien dar continuidad al programa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues a todos nuestros congresistas, creo que estamos realmente disfrutando de este banquete intelectual. Creo que nos han dejado muchas enseñanzas. Muchas gracias por ser parte de este trabajo. Y pues invitarlos que en la siguiente conferencia, así como los hemos invitado en las anteriores, pues escriban sus preguntas, sus comentarios y que además